Don Ezequiel se quedó inmóvil unos instantes, intentando comprender qué había sucedido. Miró a su alrededor con los ojos nublados por el polvo y la decepción. El silencio del desierto era casi ensordecedor. El calor parecía duplicar el dolor que sentía en el pecho. Quería creer que sus nietos regresarían pronto. Quizás se habían adelantado solo para buscar sombra. Quizás les habían gastado una broma cruel. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, la realidad se impuso como una herida que no dejaba de sangrar. Se sentó con dificultad, apoyado en la roca caliente. La botella de agua medio vacía temblaba en su mano. No quería bebérsela de golpe. Desde pequeño había aprendido el valor de cada gota bajo el sol implacable. Pero no era la sed lo que más lo consumía. Era el vacío, ese tipo de abandono que no es solo físico, sino que marca el alma como una quemadura. Un dolor silencioso y profundo que solo quienes han sido olvidados por sus seres queridos pueden comprender. Alzó la vista al cielo deslumbrante, donde ni siquiera las nubes se atrevían a asomar, y murmuró en voz baja entre sollozos: «Señor, no permitas que muera olvidado». No era una súplica desesperada, sino una oración llena de resignación. Era como si Ezequiel confiara su destino a las manos invisibles que, durante toda su vida, creyó guiarlo. Si ha llegado mi hora, que sea aquí mismo. Pero si aún hay un propósito en este cuerpo cansado, entonces muéstramelo. Las lágrimas corrían por el rostro, seco y marcado de Ezequiel. No lloraba por miedo a la muerte, sino por el dolor anticipado de alguien que había perdido los últimos lazos que lo unían al mundo. Su corazón, ya debilitado por los años, ahora soportaba el peso de un rechazo que dolía más que cualquier enfermedad. Durante décadas había dedicado su vida a esos niños. Los crió desde pequeños, tras la muerte de su hija, ofreciéndoles todo lo que tenía: cariño, comida sencilla, cuentos para dormir y oraciones silenciosas pidiendo su protección. Mateo, Julián, susurró con los ojos cerrados, como si aún esperara oír su llamado a lo lejos. Pero no se oían pasos, solo viento, solo arena, solo el eco de una vida que parecía no tener más valor para quienes tanto amaba. El tiempo transcurría lentamente, como si el universo lo obligara a sentir cada segundo de la soledad que se le imponía. Don Ezequiel apoyó la cabeza en la piedra, intentando relajarse, pero sus ojos permanecían abiertos, observando el horizonte en busca de un milagro, aunque fuera silencioso. Fue entonces cuando una ligera brisa azotó el desierto, demasiado tenue para aliviar el calor, pero lo suficientemente intensa como para llamar la atención de un hombre que pasaba a lo lejos. Aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de entrelazarse con el destino de un anciano olvidado. Mientras tanto, Ezequiel, aún sin darse cuenta de que sus palabras habían sido escuchadas, continuó su diálogo con el ser invisible. «Si el Señor aún me ve, muéstrame que mi fe no fue en vano, que la bondad aún tiene algún valor en este mundo apresurado». En ese momento, en algún lugar, alguien se levantaba, sintiendo algo inusual en su corazón. No era una simple premonición, era como un llamado, una extraña sensación de que debería estar en otro lugar. Una impresión difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Ezequiel permaneció inmóvil, con el cuerpo exhausto, pero su alma aún en oración. El cielo permanecía despejado, pero algo invisible ya comenzaba a moverse, porque a veces la justicia divina no llega con truenos ni milagros visibles. Comienza en silencio, como el susurro de un alma herida que se atrevió a seguir creyendo. Don Ezequiel permaneció arrodillado unos segundos, sintiendo el peso de su propia respiración.
El desierto parecía observar su dolor con una indiferencia ancestral, como si ya hubiera presenciado muchas otras historias de abandono y soledad. Pero incluso allí, en ese silencio áspero, no se levantó de inmediato. Mendinos, en cambio, apoyó las manos temblorosas sobre sus piernas y repitió la oración en voz baja, casi un susurro ronco. Señor, no permitas que muera olvidado, que mi alma no se desvanezca aquí como si nada valiera nada. El calor castigaba su piel como una cruel advertencia de que el tiempo se agotaba. La intensa luz del sol le quemaba la coronilla, penetrando hasta el alma, mientras la sed convertía su garganta en un camino áspero y ardiente. Sin embargo, su fe permanecía firme. Era una fe antigua, cimentada en el sufrimiento, en la sencillez, en la silenciosa esperanza que siempre había sostenido su vida. No una fe de promesas fáciles, sino una fe que resistía el abandono humano. Se pasó la mano por los ojos llorosos, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. Era extraño sentir ese profundo vacío. No era solo el dolor de su cuerpo cansado, era el dolor del recuerdo, porque al cerrar los ojos, Ezequiel no veía el desierto. Veía a Mateo y a Julián de niños pequeños, corriendo por el patio de tierra, pidiendo cuentos antes de dormir, tirándole de la camisa cuando querían atención. Vio las noches que se desveló cuidándolos cuando estaban enfermos, vio la sonrisa de su hija que ya no estaba. Y, por un instante, sintió una culpa que no le pertenecía. ¿Qué hice mal con ellos?, murmuró para sí mismo, con la voz entrecortada. Respiró hondo, pero cada respiración parecía más pesada que la anterior. Aún así, no sentía rabia hacia sus nietos, solo sentía tristeza. Una tristeza profunda y silenciosa, de esas que solo comprenden quienes son olvidados por sus seres queridos. Sé que la juventud es fugaz, le dijo al viento, como si le hablara a alguien. Sé que a veces el corazón se endurece, pero dejarme así. Se le quebró la voz y cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. El sol parecía acercarse cada vez más, como si quisiera poner a prueba la fragilidad humana. Pero fue precisamente en ese límite, entre la desesperación y la fe, que algo cambió. Una ligera brisa, completamente fuera de lugar en ese calor sofocante, le rozó el rostro. No era lo suficientemente fuerte como para refrescarlo, pero sí lo suficientemente firme como para abrirle los ojos. Levantó lentamente la cara, sintiendo el aire moverse a su alrededor con una suavidad inexplicable. Era como si el desierto, por alguna razón, se hubiera detenido a escucharlo. Ezequiel frunció el ceño, intentando comprender. La brisa era real, recorrió el aire con los dedos, como si pudiera contenerla. «Señor, ¿eres tú quien me escucha?», preguntó casi involuntariamente, con una mezcla de esperanza y fragilidad. La brisa volvió a soplar, esta vez más larga, como una caricia. Un poco más allá, algo crujió en la arena, pero Ezequiel no pudo ver de dónde provenía. Podría haber sido una piedra rodando en el viento, podría haber sido algún animal, podría no haber sido nada, pero en su corazón algo se agitó. Una sensación extraña, como si una respuesta estuviera en camino. No podía explicarlo, pero sintió un calor en el alma. No era un calor físico, era otro tipo de calor, el que surge cuando la fe toca la desesperación y transforma el dolor en una súplica sincera. Si mi oración te ha llegado, guía mis pasos, o guía a alguien hacia mí, dijo sin dejar de mirar al horizonte. La brisa sopló por tercera vez, suave como una señal. Ezequiel volvió a cerrar los ojos, sin percatarse de que, esa misma mañana, a lo lejos, un hombre sencillo ya empezaba a sentir
En su corazón una llamada que no podía ignorar. ¿Qué hubiera pasado si esa oración hubiera cruzado los cielos esa misma mañana? Los ojos de Ezequiel aún estaban entrecerrados cuando oyó suaves pasos sobre la arena caliente. Por un instante creyó estar delirando. El sonido era lento, rítmico, como el de alguien que camina con determinación. No se atrevió a moverse de inmediato, pues el cansancio superaba la curiosidad. Pero poco a poco, una sombra se acercaba. No era un espejismo, no era una ensoñación. Era un hombre de complexión sencilla, con una túnica ligera de algodón, sandalias desgastadas y un bastón de madera que tocaba el suelo como si conversara con él a cada paso. Tomás se detuvo ante el anciano y lo observó un instante. No había juicio en su mirada, ni sorpresa. Solo una serenidad que no encajaba con el calor sofocante que rodeaba ese rincón del mundo. Ezequiel levantó lentamente la vista, intentando comprender quién era ese extraño que apareció de la nada, como si fuera parte del paisaje mismo. Antes de que pudiera preguntar, Tomás habló con voz serena, pero lo suficientemente firme como para romper el silencio de aquel lugar olvidado. Vi tu rostro en un sueño esta mañana. Fue como si una luz me llamara desde lejos. Y algo me dijo: alguien te necesita en este camino. Ezequiel parpadeó un par de veces, intentando procesar lo que había oído. ¿Mi cara?, murmuró, con la voz seca y sedienta. Tomás asintió levemente y se acercó, sacando una botella de agua de una bolsa de cuero que parecía recién sacada de la sombra. Bebe, despacio, estás deshidratado. El anciano tomó la botella con manos temblorosas y solo después de 2 pequeños sorbos sintió que su garganta volvía a la vida. ¿Eres un ángel?, preguntó medio serio, medio desconcertado. Tomás sonrió levemente con humildad. Solo soy un pastor. Cuido unas ovejas en las laderas de la montaña. Vivo solo. Pero hoy, algo superior a mí cambió mi rumbo. Sin esperar respuesta, tomó una manta ligera de su espalda y la extendió sobre los hombros del anciano. Luego se arrodilló a su lado, puso una mano firme sobre la espalda de Ezequiel y dijo: «Vamos, está a unas 2 horas de aquí, pero te ayudaré. No morirás en este desierto». Don Ezequiel no dijo nada. Simplemente dejó correr las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro. Le había rogado a Dios, con la poca voz que le quedaba, que no lo dejara morir olvidado. Y ahora había un hombre que afirmaba haberlo visto en sueños, llegando justo por el sendero donde lo habían abandonado. Era imposible no sentir que una mano invisible guiaba ese encuentro. Durante el viaje, Tomás habló poco, pero sus gestos estaban llenos de intención. Con cada paso en falso del anciano, él estaba allí para ayudarlo. Cuando el sol se hacía demasiado fuerte, se detenía y se protegía con su propio cuerpo. Ezequiel, aunque débil, comenzó a sentir un resurgir de esperanza. Era como si, con cada metro que avanzaban, dejara atrás no solo el desierto físico, sino también el desierto interior de rechazo, desprecio y dolor invisible. ¿Vives solo?, preguntó en un momento, intentando romper el silencio. Sí, desde que mi esposa se fue, pero tengo fe en que lo que perdemos a veces regresa de otra manera. El anciano simplemente asintió. Lo entendía mejor que nadie. La soledad tenía muchas caras, pero ninguna era tan cruel como la que provenía de quienes criamos como si fueran nuestros propios hijos. Al llegar a la casa de Tomás, una sencilla cabaña de madera enclavada en la ladera de una colina, Ezequiel fue recibido con agua fresca, un plato de arroz con frijoles y un silencio respetuoso. Tomás no quería explicaciones ni preguntas, simplemente se preocupaba.
Y esa noche, antes de dormir, Ezequiel miró el rústico techo de madera y en voz baja repitió: «Gracias, Señor, porque incluso cuando los hombres me olvidaron, tú te acordaste de mí». Pero mientras la providencia favoreció a los justos, el camino cobró un alto precio a quienes sembraron el desprecio. La llegada de Mateo y Julián al pueblo estuvo marcada por la prisa y la impaciencia. Estaban sudorosos, irritados y ansiosos por deshacerse de las cabras cuanto antes, las cuales, ahora sin su abuelo, parecían más inquietas, como si presentieran que algo se había roto. Las calles del pequeño pueblo estaban llenas de vida debido al mercado semanal. Puestos coloridos, voces fuertes, el olor a maíz tostado y especias llenaban el aire. Pero, para los dos jóvenes, todo esto parecía solo un obstáculo entre ellos y el dinero que esperaban recibir. Encontraron al comerciante con quien habían pactado la venta, un hombre bajo, con sombrero de ala ancha y mirada fija. Mateo habló primero, intentando mantener la autoridad que creía poseer. «Trajimos los animales como acordamos, 3 cabras sanas. ¿Dónde está el pago?» El hombre los observó, se rascó la barba y esbozó una sonrisa torcida. «¿El acuerdo? Jovencito, no lo reconozco, y aunque lo supiera, nadie cierra un trato sin ver primero a los animales. Estas cabras parecen cansadas y están sin correa. ¿Dónde está su dueño?» La pregunta les dio en el clavo. Ninguno respondió. Julián intentó cambiar de tema. «Miren, si no quieren comprar, no hay problema. Hay otros comerciantes aquí». El hombre rió, esta vez más fuerte, atrayendo la atención de los que estaban cerca. «Buena suerte, joven, pero les advierto, aquí respetamos a nuestros mayores, y todos saben que estas cabras tienen dueño. Un señor, con bastón, que siempre viene a comerciar». Los hermanos intercambiaron miradas. La sombra de su abuelo, incluso en su ausencia, aún se cernía sobre ellos. Decidieron probar otros lugares de la feria, pero con cada nuevo vendedor, la historia parecía repetirse con sutiles variaciones: desconfianza, rechazo, precios más bajos. Uno de ellos incluso ofreció 1/3 del precio acordado. «Sin el viejo, estos animales no valen nada», dijo. La frase los impactó profundamente. No lo admitieron en voz alta, pero la presencia del abuelo siempre había sido el puente de confianza con aquellos hombres. Solos, eran solo 2 niños apresurados y arrogantes, cargando cabras que parecían no pertenecerles. A última hora de la mañana, cansado y nervioso, Mateo se enfureció con un vendedor que se burló de la forma en que trataban a los animales. Gritó, empujó una canasta y en cuestión de minutos se desató el caos. La gente empezó a gritar, los animales se asustaron y se dispersaron por los puestos. En medio de la confusión, alguien gritó que llamarían a la guardia del pueblo. Eso fue suficiente para que los 2 hermanos salieran corriendo, sin rumbo, intentando controlar la poca dignidad que les quedaba. Al final de esa tarde, se sentaron a la sombra de un árbol seco en las afueras del pueblo, sin las cabras, sin el dinero, sin la serena presencia de su abuelo, quien siempre resolvía con palabras lo que ellos solo sabían resolver con prisas. Si él hubiera estado aquí, nada de esto habría pasado, dijo Mateo con la mirada fija en el suelo. Julián intentó justificarse. Solo habría retrasado las cosas, fue culpa de los comerciantes. Pero su voz ya no tenía convicción. Cargaba con una culpa que comenzaba a calarle el cuerpo silenciosamente. Allí, en esa tenue sombra, no era solo el sol lo que los hacía sudar. Era la conciencia de lo que habían hecho. La decisión que habían tomado no era meramente práctica, tenía un peso espiritual. Habían roto con algo sagrado, el cariño por
quien les había dado todo. Y ahora, sin ese silencioso lazo protector que era su abuelo, todo parecía desmoronarse rápidamente. El mundo a su alrededor seguía su ritmo, pero para ellos, la justicia divina comenzaba a manifestarse, no con truenos, sino con pequeñas, pero seguras pérdidas. Y eso fue solo el comienzo de todo lo que aún perderían. El sol ya comenzaba a descender lentamente en el cielo cuando Mateo y Julián, sin dinero, sin sus cabras y sin un rumbo claro, decidieron regresar. El camino de tierra seca, bordeado de piedras y arbustos espinosos, les pareció más largo que cuando lo recorrieron esa mañana. Sus mochilas estaban vacías, les dolían los pies. Su orgullo herido apenas dejaba espacio para la razón. El silencio entre ellos era casi absoluto. Ninguno de los dos quería expresar lo que ambos comenzaban a sentir. Añoranza de su abuelo. Añoranza del equilibrio que ofrecía, de la presencia que, incluso silenciosa, parecía protegerlos de todo mal. Caminaban por el estrecho sendero cuando, tras doblar una pequeña curva entre rocas, vieron a dos hombres sentados al borde del camino. Parecían vagabundos, con la ropa sucia y el rostro exhausto. Uno de ellos saludó con un gesto lento y aparentemente inofensivo. «Amigos, tenemos sed. ¿Tienen agua?» Julián dudó, pero Mateo, queriendo demostrar su fuerza, respondió secamente: «Volvemos con las manos vacías. No tenemos nada para nadie». El hombre mayor que se encontraba entre los dos desconocidos se levantó lentamente. Nada, ni siquiera el coraje para ayudar a un hermano caído. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el tono había cambiado. Las miradas, antes cansadas, ahora tenían un brillo. No de gratitud, sino de intención. El otro hombre también se levantó, revelando un cuchillo escondido bajo su poncho roto. Mateo retrocedió, tirando a Julián del brazo. «Vamos», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Un golpe rápido golpeó a Julián en las costillas, derribándolo al suelo. Mateo intentó reaccionar, pero fue inmovilizado fácilmente. «Dejen todo lo que tienen, ropa, mochila, cualquier cosa de valor», exigió el hombre del cuchillo. Los hermanos no tuvieron opción. Se quitaron los zapatos, las camisas más nuevas y tiraron todo lo que tenían en los bolsillos al suelo. Un bolígrafo, algunas monedas, una libreta con números de contacto que ya no les servía. Los ladrones los registraron con agresividad, tirándolos al suelo como si fueran 2 pesos inútiles. Tras una última mirada de desprecio, los 2 hombres desaparecieron entre las piedras. El camino volvió a quedar en silencio. Mateo estaba sentado con las piernas abiertas y las manos cubriéndose el rostro. Julián yacía de lado, jadeando. Sangraba levemente, pero no parecía grave. Lo que más dolía era la humillación. La tierra que una vez había soportado sus pasos apresurados era ahora el lecho donde descansaban como hijos olvidados del destino. La noche cayó lentamente. El cielo, que tantas veces había sido fuente de fe y consuelo, ahora parecía demasiado lejano. No había estrellas, solo la sombra de la vergüenza, ni manta, ni comida, ni dirección. Solo quedaban pensamientos, y llegaban fuertes, como espinas invisibles. Julián habló primero con voz débil. ¿Todo esto fue un castigo? Mateo dudó en responder. No lo sé, pero si lo fue, creo que lo merecíamos. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. Era pesado, denso, como si el universo mismo les permitiera escuchar cada latido de arrepentimiento en sus pechos. Recordaron el momento en que decidieron dejar atrás a su abuelo. Pensaron en cómo se reían de su lentitud, cómo lo llamaban una carga, un obstáculo. Y ahora, ¿quiénes eran?
2 niños tirados a la orilla del camino, sin nada más que polvo y culpa. Mateo miró al cielo durante largos minutos, buscando una respuesta. Quizás, si él estuviera con nosotros, nada de esto habría pasado. Julián negó con la cabeza en silencio. Ninguno de los dos quería verbalizar lo que ya era evidente. La ausencia de su abuelo era más que una ausencia física, era una ausencia espiritual, la ruptura de algo sagrado, y ese camino que ahora parecían apenas capaces de terminar era el reflejo exacto de las decisiones que habían tomado. Pero aún no sabían que a su regreso les esperaba algo mucho peor. El regreso al pueblo no fue lo que Mateo y Julián habían imaginado. Tras 2 días perdidos entre rocas, calor y arrepentimiento, regresaron con el cuerpo magullado y la mirada abatida, esperando al menos el alivio de llegar a casa. Pero en cuanto cruzaron la entrada del pueblo, percibieron que algo había cambiado. El silencio de los habitantes era diferente. Las miradas que antes habían sido indiferentes o amistosas, ahora los atravesaban con dureza, como cuchillas de juicio. En la calle principal, una mujer de cabello canoso y pañuelo floreado caminaba con una cesta de pan. Era doña Teresa, amiga de la infancia de don Ezequiel. Los vio de lejos y en lugar de apartar la mirada, como los demás, caminó hacia ellos con paso decidido. Se detuvo frente a los chicos, respiró hondo y, sin gritar, dijo con voz cortante: ¿Cómo pudieron dejar morir a su propio abuelo en el desierto? Mateo intentó balbucear algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Julián, más atrás, apartó la mirada, incapaz de mirar. Teresa no esperó respuesta. Simplemente negó con la cabeza, como confirmando una amarga verdad, y se alejó. Fue entonces cuando comprendieron. La noticia se había difundido, no por sus bocas ni por confesión, sino por alguien que había visto lo que habían hecho. Un excursionista, quizá un vendedor o vecino de otro pueblo, presenció la escena de abandono y, conmocionado por lo que vio, relató lo sucedido nada más llegar. Y en ese pequeño lugar donde todos se conocían, la noticia corrió con la fuerza de una tragedia. En las horas siguientes no hubo casa donde no se hablara del asunto. Don Ezequiel, abandonado en el desierto por sus propios nietos. La conmoción se transformó en indignación, la indignación en desprecio. Una vecina que vendía tortillas a los niños fingió no verlos cuando pasaron por su puerta. Un caballero que jugaba a las cartas con don Ezequiel los domingos se cruzó de brazos y les dio la espalda al verlos. Incluso a los niños, por orden de sus madres, se les prohibió jugar cerca de ellos. Julián intentó entrar en la pequeña tienda familiar, pero su primo, quien cuidaba el lugar, cerró la puerta con llave antes de que cruzara el umbral. Mi padre me dijo que no interfiriera. Has manchado el nombre de nuestra sangre. La vergüenza era intensa. Ya no era solo arrepentimiento interno. Ahora era visible, palpable. Un castigo social que exponía lo que querían ocultar. Los dos se retiraron a la casa vacía donde vivían con su abuelo. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz de la mañana y el aroma del café que Ezequiel preparaba, estaban cerradas. El silencio de la ausencia era sofocante. La tetera en la estufa, las pantuflas apoyadas en la silla, la manta cuidadosamente doblada en el sofá, todo gritaba el nombre de alguien que habían dejado atrás. «Nos odian», dijo Julián, sentado en el suelo de la sala, con la cabeza entre las rodillas. Mateo no respondió. Se quedó mirando el retrato de su abuelo colgado en la pared. La fotografía era antigua. Don Ezequiel sonrió con los ojos cerrados, sosteniendo en su regazo a una de las cabras recién nacidas.
La imagen ahora parecía burlarse de su traición. ¿Está muerto?, preguntó Julián casi en un susurro. Mateo cerró los ojos un instante y luego los abrió con firmeza. No lo sé, pero aunque estés vivo, dudo que nos perdones. Ambos sabían que habían roto algo que iba más allá de un vínculo familiar. Habían roto una alianza invisible entre generaciones, donde el respeto y el cuidado de los mayores eran parte sagrada de la vida. Y ahora todo el pueblo se aseguraba de recordárselo. Y mientras ellos cosechaban deshonras, algo inesperado le ocurrió a don Ezequiel. Don Ezequiel despertó con el aroma de algo caliente preparándose en la cocina. El sencillo techo de madera, el sonido de la tetera hirviendo y la suave luz del sol filtrándose por las rendijas de la ventana indicaban que ya no estaba perdido. Estaba a salvo. Aún le dolía el cuerpo, pero su alma comenzaba a calentarse. Tomás apareció en la puerta con una discreta sonrisa, sosteniendo un tazón de caldo y un trozo de pan fresco. «Buenos días, don Ezequiel. Hoy es un día para coger fuerzas». Se sentó lentamente con la ayuda del pastor y comió en silencio, dejando que la comida también le avivara los recuerdos. Era la primera vez en muchos años que se sentía cuidado sin tener que pedirlo. En aquel pequeño pueblo enclavado en las montañas, donde la vida era modesta y los corazones aún estaban abiertos, la presencia de Ezequiel empezó a llamar la atención. Los primeros en acercarse fueron los pequeños, niños curiosos que vieron en aquel hombre de voz dulce y ojos profundos algo familiar y a la vez encantador. «Cuéntanos un cuento, don Ezequiel», le pidió una muchacha de largas trenzas, sosteniendo una fruta en sus manos. Él sonrió, se ajustó el sombrero y comenzó, con voz tranquila, a narrar los viejos tiempos, cuando los burros cargaban maíz por los senderos, cuando los hombres rezaban contemplando las estrellas, y cuando la bondad valía más que cualquier moneda. Sus palabras no eran solo recuerdos, eran semillas sembradas en los corazones de una nueva generación. Los adultos, observando desde lejos, pronto se acercaron también. Alguien dejó pan fresco en el porche, otro ofreció queso. Una viuda trajo una manta bordada a mano. Cada gesto era como si reconocieran, sin necesidad de preguntar, que este hombre tenía algo que lo hacía diferente. No por la tragedia que había vivido, sino por la forma en que soportó el dolor, con fe silenciosa, sin resentimiento, con dignidad. Una tarde, cuando todos se reunían para orar cerca del arroyo, una mujer, de voz firme, respetada por todos los presentes, lo señaló y dijo: «Este hombre tiene luz. Donde quiera que toca, florece la esperanza». Tomás, conmovido por sus palabras, miró a Ezequiel como se mira algo sagrado. Se puso de pie y con lágrimas en los ojos habló ante todos. Es un ejemplo de fe, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando nadie más lo vio, Dios lo encontró. Y cuando el mundo le dio la espalda, el cielo se inclinó ante él. Don Ezequiel bajó la cabeza con humildad. No dijo mucho sobre lo sucedido, simplemente dio las gracias, tocó las manos de quienes se acercaban y dijo: «Estoy aquí por gracia, y si algo puedo dar a cambio, es mi oído atento, mi consejo y mis oraciones». Empezó a visitar a los vecinos mayores, a orar por los enfermos, a caminar con calma por las calles de tierra y a hablar con los tristes. No había prisa en sus pasos, solo presencia. Un día, un niño le preguntó: «¿No sientes rabia hacia quienes te abandonaron?». Ezequiel reflexionó un momento, miró al cielo y respondió con dulzura: «Los extraño y rezo para que encuentren el camino de regreso, porque a veces quienes lastiman a otros también sufren». La comunidad, conmovida por la experiencia,
comenzó a verlo no solo como un visitante, sino como un enviado. Un signo viviente de que la fe no depende de palabras bonitas, sino de acciones silenciosas. Su presencia fue como un bálsamo, y lo que antes parecía un fin, ahora floreció en un nuevo comienzo. Pero ¿qué pasa cuando los que se fueron intentan regresar? Mateo y Julián pasaron los días siguientes en completo silencio. El peso del escarnio público era menor que el que llevaban en el corazón. La vergüenza ya no provenía solo de las miradas, sino del constante recuerdo del momento en que decidieron continuar su viaje, dejando a su abuelo sentado en medio del desierto, con apenas agua tibia y sin protección. Durmieron mal, comieron poco, y cada rincón de la casa parecía repetir su nombre: Ezequiel. Era como si su ausencia ahora gritara en cada objeto. Fue una mañana nublada cuando a uno de los vecinos, incluso a regañadientes, se le escapó: «Tu abuelo está vivo, vive con el pastor Tomás en el pueblo de la montaña». La noticia lo impactó como un rayo. Mateo abrió mucho los ojos y Julián se llevó la mano al pecho como si se hubiera sobresaltado. ¿Está vivo?», murmuró, como si no pudiera creerlo. «Sí, y parece que se ha convertido en una especie de santo allí. Todos hablan del viejo con respeto». Durante varias horas, los dos hermanos debatieron si debían irse. El miedo a encontrar la ira en los ojos de su abuelo era grande, pero aún mayor era el arrepentimiento que ya los carcomía por dentro. Al final de la tarde, sin decir mucho, simplemente empacaron sus pocas pertenencias, se pusieron sus sandalias gastadas y comenzaron a subir el sendero hacia el pueblo de la montaña. El camino era empinado, silencioso y cargado de recuerdos. Cada piedra parecía poner a prueba su conciencia, cada curva parecía preguntarles: «¿Y ahora qué dirás?». Al llegar al pueblo, los recibieron con miradas curiosas pero sin hostilidad. Los niños corrían entre las casas sencillas, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el lejano sonido de una guitarra. Fue entonces cuando lo vieron. Don Ezequiel estaba sentado bajo un frondoso árbol, rodeado de niños y dos ancianos. Contaba historias con las manos, riendo suavemente, con la serenidad de quien ha hecho las paces con el tiempo. Mateo se detuvo a pocos metros. Julián se quedó paralizado. Ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso. El abuelo parecía diferente, ya no frágil ni olvidado, sino respetado, casi intocable. «No deberíamos estar aquí», susurró Julián. Pero antes de que pudieran retroceder, Ezequiel levantó la vista y los vio. Se hizo el silencio. Los niños percibieron la atmósfera y se alejaron en silencio. Los aldeanos observaban desde lejos. El anciano no se quedó de pie, simplemente miró. Una mirada que cargaba con todos los recuerdos, todas las cicatrices, pero también algo inesperado: paz. Mateo fue el primero en acercarse, con los ojos llenos de lágrimas y las palabras ahogadas. «Abuelo», dijo casi en un susurro. Julián caminaba detrás, cabizbajo, como si se presentara para ser juzgado. Ezequiel los observó durante largos segundos. No había ira, ninguna acusación. Solo esa serena tristeza de quien conoció el abandono, pero decidió no hundirse en él. «No me dejaste solo», dijo con voz firme. «Fue Dios quien me encontró». Julián rompió a llorar. Mateo cayó de rodillas. El anciano le extendió la mano no como quien exige explicaciones, sino como quien ofrece un último resquicio de dignidad. Tomás, que estaba de pie junto a él, se levantó y puso la mano sobre el hombro del anciano. «Dios hace justicia donde los hombres fallan», dijo en voz alta, para que todos pudieran oírlo. La frase impactó a los hermanos como un rayo. Era cierto. No hacía falta decir nada más.
La justicia divina no gritaba, no exigía lo que le correspondía con castigos escandalosos. Simplemente se manifestaba en la forma de un alma honorable, rodeada de amor ante quienes una vez la habían despreciado. Y ante tal verdad, hasta el corazón más duro se deshace en lágrimas. Don Ezequiel observó a sus dos nietos arrodillados ante él. El tiempo parecía detenido en aquella escena. Ni siquiera las hojas del árbol se movieron. Las lágrimas brotaban de los ojos de Julián como un río que por fin había encontrado su cauce. Mateo, en Mintus, silencio, apretó la mano de su abuelo con fuerza contenida, como si temiera que el gesto no fuera suficiente para expresar todo lo que necesitaba. El anciano respiró hondo, no porque estuviera cansado, sino porque las palabras que estaban a punto de salir exigían más del corazón que de la voz. «No quiero oír excusas», dijo Ezequiel con dulzura, «y no necesito saber por lo que pasaron después de irse. Lo que importa es que regresaron, y eso es un milagro suficiente». Julián alzó la cara, con los ojos enrojecidos. «Pero les fallamos, merecíamos su ira, su desprecio». Don Ezequiel simplemente negó con la cabeza. La justicia de Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que necesitan es ser mejores hombres de lo que han sido hasta ahora. Eso es lo que me importa. Tomás, que había estado observando la escena en silencio, se acercó con paso tranquilo. Su presencia era firme, pero nunca intrusiva. «Hay trabajo en el campo, si lo deseas. La tierra no pregunta quiénes éramos antes, solo enseña, con paciencia, a sembrar de nuevo». Mateo dudó un momento, luego miró al pastor con sincero respeto. «Quiero aprender. No sé casi nada, pero quiero hacer las cosas de otra manera». Julián asintió. «Yo también. Si lo permites, queremos quedarnos aquí, cerca de nuestro abuelo y lejos de lo que fuimos». Ese mismo día su viaje reinició, y no fue fácil. Los campos de montaña exigían a sus cuerpos más de lo que estaban acostumbrados. El calor era insoportable, la tierra dura y la cosecha dependía del cuidado diario, pero poco a poco los dos niños aprendieron a escuchar la tierra, a respetar el tiempo de las semillas y, sobre todo, a comprender el silencio. Un silencio distinto del abandono. Era el silencio de la responsabilidad, de la presencia, de la transformación interior. Tomás los guiaba con firmeza. No aflojaba las tareas, pero tampoco escatimaba palabras de aliento. ¿Quieres un buen campo? Cultiva la tierra. ¿Quieres un buen futuro? Cultiva tu alma, decía, mientras clavaba las estacas para sujetar los cultivos. Don Ezequiel, ya con más fuerza, acompañaba a sus nietos algunas mañanas. Se sentaba a la sombra y observaba. A veces sonreía al ver a Julián tropezar con el azadón o a Mateo perderse entre las plántulas, pero no era una sonrisa burlona. Era la sonrisa de quien reconoce el esfuerzo genuino de quienes están aprendiendo a ser otros. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, Julián se acercó a su abuelo y se sentó a su lado. «Abuelo, cuando nos perdonaste, ¿no sentiste rabia?» Ezequiel guardó silencio un momento. Luego respondió: «Sentí dolor, un dolor que parecía quemarme por dentro. Pero la rabia no duró, porque en mi corazón seguían siendo aquellos niños pequeños que solía abrazar. Y cuando el dolor pasa por la fe, no destruye, enseña». Mateo, escuchando a lo lejos, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó allí, mirándolos a ambos, como si ese momento estuviera grabando algo definitivo en su alma. Ya no eran los mismos. Su orgullo había caído, su arrogancia se había marchitado como la hierba desarraigada, y en su lugar, algo invisible pero palpable comenzaba a brotar: la humildad.
porque allí, en ese sencillo valle, entre los cultivos y el polvo, dos jóvenes reaprendían a vivir, no solo con las manos en la tierra, sino con el corazón abierto a una nueva cosecha espiritual. A veces la justicia de Dios no castiga, transforma con firmeza y amor. Las semanas se convirtieron en meses, y el pequeño pueblo, que había acogido a don Ezequiel, ahora también conocía el esfuerzo silencioso de sus nietos. No se hablaba del pasado en voz alta. La comunidad conocía la historia, pero prefería ver los frutos del presente. Y entre todos los presentes, nadie llevó este cambio con más dedicación que Mateo. Con el tiempo, asumió la responsabilidad de llevar las cabras al asentamiento las mañanas de mercado. Llegaba temprano, montaba su pequeño puesto de venta con sencillez y mantenía el mismo porte. Contacto visual, palabras firmes, precios justos. Nunca aceptaba tratos injustos, pero tampoco se aprovechaba de la buena voluntad ajena. Su reputación de honestidad empezó a extenderse entre los comerciantes. «Es el nieto de don Ezequiel», decían con respeto, como si el nombre de su abuelo se hubiera convertido en un sello de confianza. Mientras tanto, Julián se convertía en el alma del campo. Era él quien cuidaba a los animales con esmero, preparaba el heno, limpiaba los establos, vigilaba las cosechas e incluso hablaba con los árboles al caer la tarde. Un viejo campesino, al verlo acariciar a una de las cabras preñadas, le susurró a otro: «Antes, este chico no sabía ni lo que pesaba una azada. Ahora carga hasta lo que no se ve». Y era cierto. Julián, que antes despreciaba la lentitud de la vida rural, ahora despertaba con el canto de los gallos, sonreía al ver brotar las semillas y cuidaba el pasto como si se cuidara a sí mismo. Don Ezequiel, por su parte, ya no tenía la misma fuerza de antes. Su cuerpo había envejecido más rápido en los últimos tiempos, pero su alma parecía aún más viva. Caminaba despacio, con el bastón hecho por Tomás, pero era con la mirada que guiaba a la familia en esta nueva etapa. Ojos que hablaban sin prisa, que bendecían sin imponer, que consolaban sin prometer. Los vecinos comenzaron a llamarlo el hombre de la fe silenciosa. Nadie sabía todo lo que pensaba, pero su sola presencia bastaba para traer paz a muchos. Las comidas en casa eran sencillas, pero llenas de significado. 3 platos en la mesa, pan partido a mano, el olor a frijoles cocidos y, sobre todo, un silencio que nadie se atrevía a romper. No por miedo, sino por reverencia. Había una gratitud indescriptible. Se sentía en la respiración, en la mirada, en la forma en que los 3 se servían. Mateo, siempre atento, reservaba la mejor parte de la comida para su abuelo. Julián traía agua fresca directamente del manantial, como si ofreciera más que un vaso. Respeto. Una tarde, al ponerse el sol tras las colinas, don Ezequiel llamó a sus 2 nietos. Estaban sentados frente a la casa, con los pies descalzos tocando la tierra tibia. «Saben», empezó en voz baja, «que todo esto no fue un castigo, fue un camino». Mateo y Julián asintieron en silencio. El abuelo continuó: «El sufrimiento solo es inútil cuando no escuchamos lo que nos quiere decir, pero cuando escuchamos con el corazón, nos transforma». Julián apretó el puño, abrumado por la emoción. «Abuelo, a veces me sorprendo pensando, ¿y si hubieras muerto ese día?». Ezequiel miró a su nieto a los ojos. «Pero no morí, porque Dios me encontró antes de que la soledad me devorara, y más que eso, te encontró a ti también». Una suave brisa traía el sonido de las hojas secas. Era como si la naturaleza misma respetara ese momento. Mateo miró hacia el cielo ya anaranjado. Y pensar que todo empezó con una piedra en el desierto
y una oración susurrada. Con el paso de los años, la historia de don Ezequiel se extendió por los pueblos vecinos, pasando de boca en boca y de corazón en corazón como un susurro sagrado. Se contaba en ferias, porches, oraciones colectivas e incluso en escuelas. No como una leyenda, sino como un recordatorio viviente de que la justicia de Dios nunca falla, simplemente espera el momento oportuno para florecer. Nadie allí olvidó que el anciano, que una vez fue abandonado a su suerte en medio del desierto, había sido resucitado por manos invisibles, guiado por la fe. Los lugareños decían con reverencia: fue abandonado por los hombres, pero recordado por Dios. Y este eco se repetía de generación en generación, como una enseñanza que no provenía de libros, sino de testimonios. Había algo en esa historia que conmovía incluso a los más escépticos, porque demostraba que incluso el dolor más cruel puede tener un propósito mayor, invisible a los ojos, pero claro para el alma. Mateo y Julián crecieron como hombres diferentes, no solo por lo que hicieron, sino por lo que eligieron hacer después. Cargaron con el peso del arrepentimiento durante mucho tiempo, pero también con el don de empezar de nuevo. Se convirtieron en ejemplos para los jóvenes de la región. Nunca se llamaron hombres buenos. Preferían decir: somos hombres que cometimos errores y elegimos escuchar lo que el dolor quiso enseñarnos. Esta humildad los acompañó hasta el final. Don Ezequiel, por su parte, vivió sus últimos años en paz. Con cada paso más lento, parecía que el tiempo lo trataba con dulzura. Su cuerpo ya no respondía con tanta firmeza, pero su mirada seguía llena de vida. Una mirada que acogía, que perdonaba, que comprendía incluso lo no dicho. Muchos acudían a él en busca de consejo, otros simplemente para estar cerca de él, como quien se acerca a un manantial sereno. Una mañana, mientras sus nietos se ocupaban de las tareas del campo, Ezequiel se sentó junto a su puerta, con el cálido sol en el rostro y una manta sobre los hombros. Tomás, ahora también mayor, fue a visitarlo. Se sentaron uno al lado del otro sin prisas. ¿Recuerdas la primera vez que hablé contigo?, preguntó el pastor con una sonrisa contenida. Lo recuerdo. Me dijiste que viste mi rostro en un sueño. Pero no fue el sueño lo que te envió, fue Dios. Tomás asintió, con los ojos brillantes. Él no olvida a quienes lo buscan con todo su corazón. Esa misma tarde, don Ezequiel se durmió en su silla, y nunca más despertó. Partió sin dolor, sin agonía, con el semblante sereno de quien ya había cumplido todo lo que necesitaba cumplir en esta tierra. Cuando se difundió la noticia, el pueblo se paralizó. La casa se llenó de gente, hombres, mujeres, niños, que no venían a llorar, sino a dar gracias. Cada uno traía algo: flores silvestres, una vela encendida, una nota escrita a mano. No había tristeza ruidosa, solo un profundo silencio de respeto. Mateo y Julián estaban allí, juntos, junto al cuerpo de su abuelo. No lloraban desesperadamente. Sus lágrimas eran silenciosas, cálidas, y fluían con la dulzura de quienes comprenden que ciertas partidas son solo regresos a casa. En sus manos sostenían un viejo cuaderno con las notas de Ezequiel. Entre las páginas encontraron una frase subrayada: Cuando los hombres olvidan, Dios aún recuerda. Y así nos dejó, recordado, honrado, amado, no por lo que sufrió, sino por todo lo que sembró con fe, incluso después de ser despreciado. Su legado no fue de palabras, sino de hechos, de perdón sin exigencias, de amor sin regateos, de fe que perdura incluso cuando el mundo le da la espalda. Y quienes presenciaron su camino nunca más dudaron de la justicia del Todopoderoso. Y si tú también crees que Dios honra a los justos en silencio,
dale a me gusta, suscríbete y síguenos. La próxima historia podría conmoverte aún más.